Chicos y chicas del séptimo grado, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Estamos pasando a la unidad 4, página 140. Ahora va a la unidad, se titula El trabajo y la libertad en la evaluación inicial de la página 141. Tenemos un poema titulado Niebla, que dice así: una niebla azulina fue borrando los cerros de las costas, y a mis ojos ahora el lago se ha quedado sin orillas. El gran pájaro acuático, como dormido en su alto vuelo, ha de sentir feliz que se le expande enorme su universo. Así también, mi alma está en paz como en un sueño libre de todo afán. Vuela sobre la vida que hoy es lago diáfano sin orillas de tiempo. Hugo Rodríguez Alcalá, paraguayo. Este sería la introducción a la unidad. Y están las preguntas. Dice, ¿qué recuerdas? Que es sobre el... Estamos en la página 142. Dice, taller de habilidades, comprensión lectora, localizar información en recursos gráficos, cuadros gráficos, tablas, diagramas y mapas son recursos gráficos usados con frecuencia para entregar información de manera visual. La mayoría de ellos utiliza símbolos, dibujos, cifras o porcentajes que constituyen el texto. Es importante saber que, puesto que se organizan de otra forma, también se leen de manera distinta. La información se agrupa en pequeñas secciones y se relaciona con el resto por medio de flechas u otras conexiones. La utilización de títulos de mayor tamaño o de distinto color de letras indica que hay informaciones más relevantes que otras. Distinguir y localizar esta información significa comprender el recurso gráfico que se lee. Estamos en la página 142, dice: lee el siguiente texto y luego sigue los pasos para encontrar información en recursos gráficos. ¿En qué aspectos debe mejorar Paraguay? Y está una imagen que es el recurso gráfico con porcentajes del Banco Mundial. Dice, ¿sabes en cuántos aspectos debe mejorar nuestro país? ¿Sabes que el Banco Mundial apoyará a Paraguay para que mejore sus servicios, su infraestructura, su desarrollo financiero y su sistema de salud? ¿Cómo estamos hoy y cómo podemos estar en un futuro cercano? Están todos los pasos ahí. Dice paso 1, identificar y destacar información clave de la pregunta. Paso 2, encontrar en el texto la información solicitada. Y el paso 3, establecer las relaciones. Luego de eso, dice, explica en tu cuaderno cómo hará el Banco Mundial para apoyar al Paraguay. Y luego pasamos a la página 144, que va con un poema, y la 145 con otro poema. El primer poema se titula Yo no quiero ser un ciudadano, y el otro se titula Herencia. Hay que leer los títulos de los poemas y reflexionar sobre el vínculo que pueden tener entre sí. Y luego de leer los poemas, y en la página 146, luego de leer los poemas, dice, realiza los siguientes ejercicios en tu
cuaderno y quiero ver esos ejercicios en el cuaderno. Si tienen alguna duda, simplemente me pueden escribir a mí sin problema. Yo voy a responder todas sus dudas. Ya ahí que leyeron esos poemas, pasaremos a las próximas páginas, que sería en qué consisten los poemas, cómo se hacen y qué se necesita para que se considere un poema. Estamos en la siguiente página, que es la página 147, sobre la lectura. Habla del género lírico. Dice que el género lírico son aquellas obras en las que el autor expresa sus sentimientos, ideas o creencias más profundas e íntimas. Y por eso es posible reconocer en ellas el predominio de la función poética del lenguaje. Las obras del género lírico suelen estar escritas en verso, con un lenguaje elaborado y sugerente y con gran expresividad. Estas pueden ser clasificadas en poesía popular, formadas creadas por el pueblo, son las que se remontan a las primeras manifestaciones en lengua romance, como coplas, décimas y romances, y la poesía culta, que son las que expresan su contenido mediante formas poéticas que pueden o no tener una estructura establecida, como odas, elegías y sonetos. Luego tiene los elementos del género lírico. El poeta o autor de un poema no es quien habla en el texto, sino el hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico? Es la voz que se expresa en el poema. Es importante que no se confundan con la voz del poeta, ya que el hablante lírico, también llamado yo poético, es una voz ficcional y construida, o sea que no es de verdad, no es el autor el que está expresándose, sino sería el yo poético. Luego tenemos el lenguaje poético, que se diferencia del que usamos para comunicarnos cotidianamente. El poeta trabaja con las palabras de un modo particular, ya que juega con sus sonidos y sus significados, con las posibilidades que éstas tienen para despertar sentimientos, provocar sensaciones. Luego están las actividades del libro. Dice cómo es el lenguaje cotidiano, indica características a partir de un ejemplo. Ahí tienen que poner cómo piensan que es el lenguaje cotidiano y den un ejemplo del lenguaje cotidiano que utilizan ustedes en su día a día. Luego dice, ¿cómo diría? La página 148 se titula Las figuras literarias. El lenguaje poético proyecta el mundo interior del poeta, principalmente a través de las figuras literarias. Revisaremos algunas según su clasificación. Las figuras literarias están la comparación, es la que establece una relación de semejanza entre dos elementos que se vinculan mediante las expresiones, como, igual que, el verbo ser, entre otras. Por ejemplo, perdóname, Señor, no quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre, Señor, como me has creado. Ahí vemos el verbo ser después de la palabra hombre le sigue y ahí tenemos una comparación. Seguimos con la personificación, que consiste en atribuir características humanas a animales, plantas o cosas inanimadas, que podría ser cualquier cosa que no esté viva. Por esto y por otras cosas te dejo este árbol. La guayaba es la madrecita. Ñañe Yaruy les dice a las otras plantas. Vengan pues aquí podemos crecer. Ahí vemos un ejemplo de la personificación, que la guayaba les dice a otras plantas.
Luego está la anáfora, que consiste en la repetición de palabras al comienzo de una frase o verbo. Lo más relevante en ella es el efecto sonoro que provoca en el lector. Ejemplo: busqué tu nombre, busqué tu voz, busqué tus palabras y encontré tu adiós. Ahí vemos la repetición en busqué tu. Luego va la hipérbole, que es la que consiste en una alteración exagerada e intencional de la realidad que se quiere representar. Por ejemplo: perdóname, Señor, estoy harto de este infierno, de este mercado mediocre donde todos tienen precio. Ahí vemos, estoy harto de este infierno. Es una alteración exagerada de que él quiere representar sus sentimientos como si fuera que él está en un infierno. Y tenemos las imágenes sensoriales. Logra evocar una sensación que el cuerpo es capaz de sentir, es decir, un fenómeno que se percibe a través de los sentidos. Por ejemplo, la tigre de Bengala, con su lustrosa piel manchada a trechos, está alegre y gentil, está de gala. Ahí vemos cómo juegan con las imágenes sensoriales, porque te describe una sensación. Puede ser de cualquiera de las sensaciones que tiene el ser humano. Luego seguimos con la página 149. Está un poema que se llama Recomenzar. Hay que leer este poema y seguir con las actividades del libro en la página 149. Y así termina nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y cualquier pregunta que tienen, yo no tengo problema en responder en todo lo que quieran saber. Muchas gracias.